hartzen gaur. Zure lurreman korretan isurtzen diren asmoak gogotsu hartuko ditu lur gozoak. Mi padre era de Cortes y mi madre era de Magallón, un pueblo vecino, Magallón, Aragón, y mi madre pues vino a, pues eso, a servir, como a servir, a una casa a servir, y se conocieron, tuvieron el noviazgo, se casaron, eran agricultores y se dedicaban al campo, en familia, con el abuelo, tenían una taberna. Yo soy Félix Guerrero, hijo de Matías y de Elisa. Pues mi padre era labrador, tenía 2 caballerías, con todos los aperos de entonces. Y eso, y mi madre pues se dedicaba a sus labores, claro. Nere atzean ikusten duzuen gaztelu hau. Este castillo que veis a mis espaldas es el castillo de Cortes. Cortes forma parte de la merindad de Tudela. Es el último pueblo de Navarra en el sur. Tiene muga con Buñuel al norte. Allí está Buñuel. Y al oeste tenemos Ribaforada y Ablitas. En 1936, Cortes tenía 2.400 habitantes, la mayoría de ellos trabajadores del campo. Cortes fue, junto con Fitero, una de las primeras poblaciones donde se organizó un movimiento obrero. El movimiento obrero de Cortes se organiza en 1917. Ese movimiento se organiza fundamentalmente alrededor de la fábrica de azúcar, dado que es allí donde se juntan los trabajadores que no están relacionados directamente con las labores del campo. En 1920, en esa misma fábrica, se organizó una famosa huelga, lo que indica que el movimiento obrero fue activo desde el primer momento. Para cuando se proclamó la República, el movimiento obrero ya era muy fuerte. Valga como anécdota que el día 15 de abril, muchos ciudadanos de Cortes fueron detrás de la bandera roja hacia el ayuntamiento, entre vivas a la República. Hay incluso un canto que recuerda el hecho. Aldeko goren artean. Hori gogoratzen den gai bada. Corteseko arazo nagusiak... Los mayores problemas de Cortes estaban relacionados con la tierra. 1/3 de las tierras eran del duque de Miranda, un total de 11.600 robadas. Sin embargo, Cortes tenía comunal, amplio comunal, por cierto. Se calcula que tenían 15.000 robadas, pero estaban mal repartidas. Por lo tanto, en Cortes, como en infinidad de pueblos de Navarra, el principal problema era el reparto de la tierra. Arazo nagusia lurraren banaketa eta haren akzesoa zen. Errepublikaren etorrerarekin... Con la llegada de la República, se fortaleció el movimiento a favor del buen reparto de la tierra. En un principio ese movimiento fue pacífico, pero los jornaleros no podían esperar más por su gran necesidad. En 1934 hicieron una huelga de 3 días. A consecuencia de esa huelga, 7 personas fueron detenidas. Ocurrió que esa huelga coincidió en el tiempo con la Revolución de Octubre. Hay que recordar que la Revolución de Octubre, también conocida como Revolución de Asturias, también pedía mejoras para la clase trabajadora. Los trabajadores de Cortes se unieron a esa huelga y las consecuencias fueron verdaderamente graves. 14 personas de Cortes fueron condenadas a 1 año de prisión. Izan ziren urte beteko kartzela zigorrera kondenatuak. Las noticias que tenemos de Cortes del 36 es que había bastante inquietud sindical, sobre todo porque había un movimiento sindical fuerte, porque había 2 fábricas importantes y también había un movimiento sindical
agrícola. O sea, había bastante inquietud agrícola porque, aunque teniendo Cortes mucho comunal, no tenía acceso la mayoría de los obreros o agricultores al comunal y había una gran presión por la reforma agraria. Entonces Cortes tenía una riqueza cultural, política, vamos, mucho mayor que incluso que ahora. La gente estaba más preparada, con más inquietudes, y eso, y sobre todo también teníamos el hándicap de que casi todo el municipio, o la mitad del municipio, era propiedad de un grande de España, uno que todavía tenemos, bueno, ya no, ya le compramos el castillo. Y esas inquietudes es los que hacía que había mucho movimiento sindical y, bueno, pues eso es lo que era Cortes. Luis María de Silva y Carvajal se llamaba el duque de Miranda. Además de duque de Miranda, era el jefe del Palacio Real y conde de la Unión, un grande de España. Los grandes de España eran un reducido grupo. La familia del duque tenía estrecha relación con la familia real. En 1931, cuando Alfonso XIII se dirigió al exilio, el duque de Miranda se fue con él. De alguna manera, el cargo que ostentaba le obligaba a ello. 1931an Alfonso XIIIak erbestera joan behar izan zuenean, Mirandako dukeak ere berarekin alde egin zuen. Nolabait ere bere kargoak horretara behartzen baitzuen. Mi padre llevaba tierras del conde, a renta y propiedad. Llevara 20 o 30 robos de tierra a propiedad mi padre. Y 50 o 60 del conde llevaba entonces. Que mi padre para entonces llevaba mucha tierra. Mi padre era fundador del Partido Socialista de Cortes. ¿Sabe lo que pedían? De expropiar al conde y darle las tierras a los labradores, a la gente. Y eso es lo que no consentían, claro. A mi tío lo mataron por protestar por lo de Asturias. Lo asesinaron por eso, porque lo llevaron a Asturias y él vino y habló en contra de la masacre que hizo la República en Asturias. Y entonces, pues por eso lo mataron. Mi padre estuvo en la cárcel de Santonia, porque hubo la Revolución de Octubre que se dice. Bueno, pues mi padre se conoce que era un cabecilla de entonces. Y se metió en algo y lo metieron a la cárcel, y fue a la cárcel en Santonia, estuvo. No sé si estuvo 8 o 9 meses preso. El 18 de julio, las personas de izquierdas enseguida pudieron comprobar que los de derechas estaban perfectamente organizados. Llevaban días preparándolo todo. El día 19, José García, comandante de la Guardia Civil, se dirigió al ayuntamiento y destituyó a la corporación, poniendo en su lugar a Santiago Sánchez como alcalde. En ese momento empiezan las detenciones. En un primer momento se llenan las celdas situadas en los bajos del ayuntamiento. Como cada vez había más detenidos, adecúan el primer piso del ayuntamiento. Unos días más tarde, adecúan el baile de los jóvenes para meter a los presos. A partir de ese momento comenzarán las sacas. El día 27 sacaron a 11 de Cortes, 2 de Ribaforada y 2 de Olite. A todos los asesinaron. Más adelante, goteo de muertes en diferentes días. Los asesinos principales, el cabo de la Guardia Civil y el jefe de la Falange de Cortes, en todos los casos ayudados por vecinos de la localidad. Por el 18 de julio enseguida empezaron a meter a la gente a la cárcel, o sea, a la cárcel no, que era lo que me dicen a mí que era el ayuntamiento donde estaba al lado de la plaza de la iglesia,
y los iban metiendo ahí, y la primera saca sí que siempre me han dicho que fue el día 27 de julio, hicieron la primera saca, y fueron 8 o 9 o 10, y bueno, ya luego fueron cogiendo a gente y avisando sobre todo a otros. A mi padre le dijeron o te vas al frente o tal, y mucha gente se tuvo que escapar al frente. Y vino pues eso el 18 de julio, yo nací el 18 de agosto. Se fue mi madre a Magallón a parir, en una palabra. Bueno, mi abuelo le dice a mi padre, pues habrá que ir a Alberite, que traían el vino de Alberite para la taberna. Que me voy yo, que tengo la mujer allí, que va a dar a luz, quiero estar con ella. Pues bueno, a la pues tira, cogió el carro, las caballerías, 2 caballerías, y el carro, y fue a por vino a Alberite. Y cuando subía una cuesta que hay, le dice uno, oh, subes, pero ya no bajarás. Y mi padre pues también era mucho flamenco, o sea que era fuerte también, ¿eh? Y le dice el hombre, Isidro, no te muenes de aquí, porque te van a matar. Aquel hombre era de derechas, pero lo quería mucho porque sabía la clase de persona que era. ¿Y por qué me van a matar a mí? Si yo, que quiero ver, que va a dar a la luz mi mujer, yo quiero verla, que quiero tal y cual, que sí, pues allá. No te menes. O sea que aquel hombre hizo todos los posibles por salvar a mi padre, pero no pudo porque era muy torpe. Con que fue a Magallón y no hizo más que entrar a Magallón y lo cogieron, y lo coge la Guardia Civil. Estaba con las fiebres mantas, mi padre. Y ya estuvo un año y medio con las fiebres, y ya cuando le dieron el alta, dieron permiso para que lo mataran. Salió un día por las bodegas a tomar el sol, lo cogieron 4 pistoleros de estos asesinos, y se lo llevaron y lo mataron en las mejanas de Cortes. ¿Qué le harían al pobre hombre? ¿Qué le harían? ¿Qué le dirían? Y lo cogieron en un coche que igual no había otro, el coche de Mario Gavidia, igual no había otro en Cortés. Lo cogieron y se lo llevaron, entre 4 pistoleros de estos matones del pueblo y un cabo de la Guardia Civil, que era más malo que un asesino aquel también. A mi tío lo asesinaron. Le avisaron que se fuera al frente, él no... Se estaba pensando si sí o no, esa noche lo vinieron, lo llevaron ahí y en una de las sacas lo fusilaron, o sea, lo asesinaron. Lo meten al cuartel, le hacen el interrogatorio, lo que sea, ¿no? Y no le ven causa, claro, ni una ni media, y lo dejan en libertad. Y dice, ala, que no tiene causa. Con que se va y va subiendo a ver a su mujer, y cuando se entera mi madre, pues bajaba a mi madre, porque era una calle muy alta, vivían arriba, y mi madre lo ve, esto me lo contó ella, pero no me contó más que eso, en su vida no me contó más que eso, lo ve que sale uno de casa así, sale corriendo al cuartel, rápidamente sale la Guardia Civil y lo coge. Y lo meten otra vez al cuartel. Esto era pues el día 10, o el 8 o el 10 de agosto, porque el 12 lo asesinan. No lo matan, ¿eh? No lo fusilan, lo asesinan, porque le dieron el tiro en la nuca, atado con las manos en la espalda, y de espaldas porque no tenían huevos, para matarlos ni de cara, los mataban por detrás, por la nuca, porque no les querían ver la cara. Entonces, a los 6 días nací yo ya. O sea, ahí lo matan el 12 de agosto, lo asesinan el 12 de agosto, y yo nací el 18 de agosto. Borderik duten aintzina, astri
Gizonak erail ondoren, Después de asesinar a los hombres, llegó el turno de las mujeres. Pararon en medio de la calle a una madre y a sus 4 hijas. Se comentaba que tenían tatuada la hoz y el martillo. Las desnudaron en la misma calle. Poco después mataron a una de las hijas, Misericordia Abad, junto a otra mujer, en Alaska Vela. Alaska Belarekin batera erail egin zituzten. Kontatzen da gainera, Se cuenta que no fue suficiente matarlas. Les cortaron los pechos y jugaron a fútbol con ellos. Al igual que en otros pueblos de Navarra, también en Cortes cortaron el pelo a muchas mujeres y les hacían beber aceite de ricino antes de pasearlas por la calle. Pero tal vez lo más duro y lo que más duró fue la marginación, la miseria impuesta y la humillación. miseria gorria, eta izan zen urte askotan pairatu behar izan zuten humilazioa. Y ahí viene el calvario mío. Yo iba a pedir limosna desde los 4 o 5 años, no me acuerdo si 4 o 5 años, a pedir limosna en 2 días o 3 a la semana, a Borja y alrededor de Borja. Porque me dice mi madre, Isidro, o nos morimos o vamos a pedir limosna. O pedimos limosna o no morimos. ¿Qué hacemos? Porque mi madre se confió mucho en mí. ¿Ves? Un momentico. Pensaba que no, pero... Bueno, pues a pedir limosna. La primera vez me enseñó mi madre, vamos a ir a Borja, me enseñó la carretera, fuimos a Borja, damos una vuelta por Aenzón y eso, y dice, pues este es el recorrido que puedes llevar. Y ya, que iba también con unos primos también, que también unos primos iban, y hacía frío o calor, y descalzo, a lo mejor, porque si encontraba una parcata me la ponía y si no, pues iba descalzo, a unos zapatos, pues medio descalzo, a pedir limosna, Y el Magallón, pues eso, como un perro, hasta los 10 años que estuve allí, pues yo no era una persona. Como si ves a un perro de esos que están abandonados, ¿no? Que le das una patada, que te se van a comer el puchero o cualquier cosa y le das una patada, pues me acuerdo que era no sé si eran de canino, familia de canino, esos que eran chiquiticos los dos, gorrico, me decían que tal, que cual, esos me trataban bien, dos personas, los demás eso era... ¿Y qué te hizo el cabo aquel? Pues aquel, pues, levantarme del pecho y emplastarme contra la pared, barbaridades. Que a su padre le habían afusilado los rojos, que era un rojo, que tal que cual, y tenía que hacer lo mismo él, que hacerme lo mismo, no me lo hizo, pero vamos. Pues mi madre, cuando mataron a mi padre, se quedó con 4 criaturas, bueno, con 5, ya había nacido la pequeña, con 5 criaturas, la mayor de 11 años, y la pequeña recién nacida, aunque me la pasaría la pobre mujer también. Me acuerdo que una vez estaba esclareciendo remolacha para mi Cerdán, en la Huecha, y yo le llevaba, fíjate qué años tendría, que tendría 3 o 4 años yo, y le llevaba el desayuno, como estaba a 1 kilómetro del pueblo, le llevaba una lecherica de leche, y la pobre mujer que estaba enferma, conforme se la debía la leche, la devolvía. Duró 4 años, después de matar a mi padre, 4 años duró. A los 4 años se murió. Mi madre, a los 4 años de matar a mi padre, se murió. Quedando 5 la mayor, con 11 años. Y nos quedamos con mi hermana, con la mayor. Esa hacía de madre, de padre y de todo. Esta mujer, a lavar para 50 casas para todos los días 2 baldes o 3. Había una fábrica de hacer jerseys en Aenzón y todos los días hacía un jersey encima de los baldes que lavaba para la gente.
se hacía un jersey. Íbamos a espigar, iba a espigar, y yo también iba a espigar, a recoger espigas. Y sobrevivir como se pudiera. Yo iba a los huertos por ahí, a los agustíos, que se llaman Magallón, a los huertos, pues a coger una mengrana, a higos, pues, lo que había, pues a llenar la barriga. Me fui con un tío mío que me se llevaron. Y claro, pues era 2 años mayor que yo. Y la ropa que no le venía bien a él, pues me la daban a mí. Y yo, como discutía mucho con él, pues una vez en la era de calentones, empezó, que llevamos boina entonces, empezó por la boina y me quedé como el día que nació. Conforme me iba pidiendo las prendas, yo se las tiraba y me quedé en cueros completamente. Y vino Pascual y Comorrete a avisar a mi tío. Y dice, mira lo que están diciendo con tu sobrino, que está en cueros ahí en la era. Y en cueros estaba. Acción católica, ya sabes, que daban cosas para los pobres. Y iba yo, daban juguetes y eso. Iba yo, jamás me dieron un juguete a mí, jamás. Nunca me dieron un juguete, sino desprecios. Entonces, el que era hijo de rojo era un pecado, hombre. Era una cosa mala, entonces. Joder. Una vez se cae un cable de luz. Y se conoce que tenía corriente y dice, ven aquí, coge este cable, que tal que cual. Lo cojo, me obligan, lo cojo el cable, no pasa nada y lo dejo. Escúpete en la mano. Y se conoce que cogí entonces el pelao y eché a bailar, ja, 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 así bailan los rojos. Mira cómo bailan los rojos. Eso me pasó antes de venir de aquí, que tendría pues eso, 6 añitos, por ahí, porque a los 10 me vine aquí. Toda esta historia, esto graba, esto duele, esto está en el corazón. Esto no se le desea ni al más enemigo del mundo. Txoriak dira kantatzen, mendetako logedia salatzen. Teníamos a mi hermana Pilar, la pobre, que tenía 7 o 8 añicos, e iba a la estación a coger carbonilla, carbón mal quemado. Y cogía un pozal o 2 de carbonilla y venía más contenta y dice, ya tienen mis hermanicos para calentarse. Y en ese plan vivíamos. Y la otra, pues trabajando al campo y a todo que le venía. Mi hermana iba a las trilladoras a hacer oficio de hombre, que le pagaban un poco más, y iba a desfaginar, que hacían faginas entonces. Y ella se subía arriba a desfaginar, a tirar los fajos de mies al suelo y le pagaban un poco más. Todas esas cosas hacía mi hermana también. También pasó lo suyo, también. Yo iba a rebuscar, que decíamos nosotros, rebuscar maíz, a recoger raíces de alfalfa, de hojas de remolacha, para ganarme una peseta para llevarla a casa. Mis hermanas estaban sirviendo y si podían traer 2 huevos, los traían y así, acarreándose todos para casa. Y ninguno nos enseñó, salía de nosotros. A nosotros no nos enseñaron ninguno eso, ni mi madre ni nadie. Eso salió de nosotros. Mi madre estaba aquí en Cortes. Y ya se fue a Magallón y ya después aquí, pues ya no la admitieron aquí. Y dice, pues vete con tu madre, claro. Y se dejaron a mi hermano, se lo dejaron los abuelos ya. Como nació aquí y estaba con los abuelos, pues aquí se quedó ya. Ese estuvo en las glorias, ese no supo de la guerra. Él estaba todos los días 20, porque él quería estar, pues eso, acompañado. Y después, los días que tenía libre, pues me venía a Cortes.
Y mi hermano, pues vente, quédate, qué tal, qué igual. Y yo a mi madre le decía, ¿qué quiere que vaya? ¿Qué quiere Pascual que me esté con él? Me vine, ¿y qué quieres hacer ahora? Me dice, ya estás aquí, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Quieres ir a la escuela o al campo? Y como mi hermano me decía, dile que queremos ir juntitos. Le digo, pues al campo, anda. Yo no sabía entonces ni la O, entonces era analfabeto, no había tiempo. Si yo había vivido 3 años de guerra y después a los 2 fui a pedir limosna, ¿a qué escuela iba yo? No fui a ninguna escuela. Pues teníamos 5 robos de tierra en el arroz, donde ponían el arroz, 5 cortes. Pero entonces no había escrituras ni había nada. Y entre mi tío Ponciano y él, que estaba en el ayuntamiento de mi tío Ponciano, se quedó los 5 robos de tierra a mi tío Carmelo. Y esas cosas. Encima de que en vez de ayudarnos, a unos quitaban lo poco que teníamos, aunque fíjate. Pero que vine aquí y dije, esta no es mi vida. Dije, oye, mi mundo no sé, ni me lo puedo explicar la relación que tuve yo entonces, que tendría 11 años, un añito más tarde, y le dije, abuelo, yo quiero ir a la escuela particular, por la noche. Otra, ¿y cuánto se paga? La primera, me piden 50 pesetas al mes. Y dije, pero aprovéchalas, que si no irás más que un mes, Ojalá me he acordado, iba traído las notas. Si me he acordado que de esto de mi hija, iba traído las notas. Fui con don Agapito, un tal don Agapito, y me dice las notas, es muy aplicable, y una cosa pone, casi me emociono. Conseguí lo que no podía imaginar, aprender lo básico. O sea que yo tengo todo lo básico, lo tengo. Sumar, restar, multiplicar, dividir, ecuaciones y aquellas cosas que ahí me quedé, pero no llegué. Pero lo básico lo tengo todo. Lo que quería. Y estoy súper orgulloso por eso. Otra vez, de las que te digo, pues como discutía tanto con mi primo, me iba de casa a mi tío. Y yo, por no decirle nada a mi hermana, para que no tuviera otra boca más que mantener, pues estaba, ni comía en casa de mi tío, ni comía en casa de mi hermana. Y ¿sabes de lo que comía? De los peleadizos que rebuscaba mi hermanica, la Nivel, la pequeña. Que a mí me daba vergüenza de ir a buscar peleadizos de naranja, de los pocos que había entonces. Y de eso me los dejaba detrás de un portal que teníamos, y de allí iba comiendo peladizos. Hasta que una vez este tío me vio, se conoce que me vio en las últimas ya, y me se llevó. Y me acuerdo que tenía una sopa de cocido, y conforme la comía la devolvía. Llegó un día, pues eso, cuando vine de la mili, pues conocí a una chica y me gustó muchísimo, tan inteligente que me cultivó de una manera que no te lo puedes imaginar. Aquellos maestros eran una mierda lo que fue ella. Esa me cultivó y me hizo un hombre, o sea que es que, qué cosa. Me dio 3 hijos, que estoy muy orgulloso también, o sea, con una felicidad grande. Y fue todo por ella, porque yo era salvaje, estaba loco, como si fuera un lobo. Y es por todo lo que había pasado, porque allí, marginado, el Magallón, una persona marginada, como si vieras un perro, un gato, eso. O sea, aquello, las personas, pues así me trataban, Qué pena, de verdad. Así que no hemos tenido juventud, ni niñez, ni nada. Yo no sé lo que es un abrazo, ni un beso, ni una caricia de mi madre. Yo no sé lo que es eso.
Por eso cuando nacían las chicas mías y las besaba mi mujer, decía yo, mira, estas ya tienen lo que no he tenido. En 1978, al igual que en otros pueblos de Navarra, en Cortes también los familiares comenzaron la recuperación de los restos de sus familiares. En el caso de Cortes, muchos de los asesinados estaban fuera de Navarra, en tierras de Aragón, por ejemplo, en Frescano. En esa localidad encontraron una gran fosa con más de 80 cuerpos. 80 persona baino gehiago zuen hobi bat alegia. Este es mi padre. Era mi padre, bueno, y es, porque tengo la suerte que sé que es mi padre, porque tengo el ADN de él, ¿eh? Me hicieron ADN y sé que es, y esta era mi madre. Bueno, mi padre tenía 28 años y mi madre tenía 25. Esta sí que era una santa, porque a esta sí que la conocía, mi padre no lo conocí, ya sí. Coincidimos una vez en Magallón, pues algunos de los que íbamos porque en el 75, bueno, más, en el 78, cuando daron que se podían poner monolitos y eso, pues hicieron uno en Magallón, lo hizo el ayuntamiento, pues aquí están, y puso unas cadenas y había uno, y pues eso, pues yo iba y siempre iba allí, todos los años, iba ahí, coincidimos unas cuantas mujeres y eso, y dice, pero esto no se puede tocar, que esto que no, que si por aquí, si por allá, esto no se puede sacar, que ya se intentaba abrir las fosas, y les dije, ¿y por qué no? Entonces hice un grito yo, ¿y por qué no? Porque no, dice, porque esto no se puede tocar. Le digo, porque no nos pondremos todos de acuerdo. Me llaman y dice, oye, que podemos hacer algo, que tal, que cual, y con que ahí echamos allí todos, y ahí echamos todos a menear, el alcalde que no, socialista, pero que no, era socialista, pero que aquello no se podía tocar. Pero nosotros más fuertes, yo con apoyo solo, que sí, pues eso, cuando estamos, pues sí, y otros que iban aquí, que iban allá, aportábamos el dinero y lo que hacía falta para ir a los sitios. Oye, que vamos a abrir. Llegó un día que vamos a abrir. Hay quien dice que lo malenterraron, que le hicieron hacer la fosa a él y después lo mataron y lo enterraron. Y otros dicen que si lo tiraron al río. En realidad no sabemos nada, más que lo que nos cuentan, claro. Que también se podían haber interesado mis tíos, ¿no? Que mi tío Ponciano, ese estaba en ayuntamiento, ese algo sabría. Nada. Sí hicimos intentos, buscamos con una pala, pero que es muy difícil. Eso es como buscar una aguja en un pajar igual. Es imposible de no saber el sitio exacto, es imposible de buscarlo, claro. No sabemos si le echaron al río, me supongo que lo cogerían, en Zaragoza lo cogerían, ¿no? Digo yo. Y que como que se abrió, aquello duraría, no sé si dura un año o 2 años, me parece que duró. ¿Sabes tú, sabéis vosotros, que todos los días no fallé ni uno ni medio, todos los días por la mañana estaba allí yo? A ver, que tengo que ver a mi padre, lo tengo que reconocer, que yo a mi padre lo tengo que reconocer porque se había caído de un árbol, de 14 años se había caído de un árbol y se rompió, me decían que se había roto la cadera y resulta que es que se había roto la pierna y lo que tenía era la pierna rota, bueno, que lo tengo todo. Los restos de mi tío
teóricamente son unos de los que sacamos en el 79, ¿no? Creo que fue. Los sacamos, pero no sé, a ver, entonces no se hicieron pruebas de ADN ni nada, entonces salieron muchos restos, cada uno pensaba que estaban los suyos, algunos se reconoció por el cinturón, yo sé que algún familiar decía, este cinturón era de mi padre, nada más. Sacamos todos, fueron a Madrid, 83, pensábamos que había 80 y salieron 83. Fueron todos a Madrid a hacerles el ADN. Después ya vine, porque esto tardó, o sea, que esto duró años, no sé, digo 2, igual duró 3, que 4, bueno. Y ya cuando terminó todo, que ya nos los trajeron, yo lo tengo en el cementerio, pues hicimos una fiesta y estamos comiendo y me dan lo que habían sacado. Me dijo, pues la pipa, que si, no sé si lleva unos céntimos, una peseta, unos céntimos, y ya no pude comer. Y eché unos lloros, unos lloros en mi vida. Y yo creo que allí se terminó ya. Sí, tengo un poco de emoción alguna vez, como habéis visto, pero ya no siento esa emoción tan grande porque se conoce que allí solté todo ya que tenía. Allí solté todo. La herida parece que sigue, siempre seguirá, pero vamos, ya es de otra manera. Nafarra, anaizarra, kondairaren lehen sustarra. Ego igan armasoen Hombre, en Cortes hubo 39 asesinados, o sea, y hubo muchos más detenidos, 39 asesinados, 9 o 10 que se sepan constatados cortes de pelo en mujeres, aparte de 2 mujeres asesinadas, o sea que, joder, Cortes entonces era un pueblo que no tendría 2.000 habitantes, o sea, fíjate lo que hicieron. La gente no quiere recordar, no sé por qué, y no recordar es lo grave, porque es lo peor que puede pasar. Empezar por las escuelas. Las escuelas se tiene que saber todo lo que pasó y cómo pasó, si no digo todo pormenorizado, pero que se sepa lo que pasó en el 36 y lo que significó en el 36, el retraso que supuso para la sociedad navarra lo que pasó en el 36, que todavía estamos... Mira, yo he vivido mi infancia, que nadie me contaba nada, en casa nadie nos contaba, no sé si a estos les contaría, a mí nadie me contaba nada. Lo único que me decían, mira, con ese no juegues, con ese no juegues. Y el 18 de julio no podía salir de casa. Eso. Yo cuando sale en la televisión cosas que pasan por ahí, digo, si eso ha pasado aquí, no te tienes que ir tan lejos para saber lo que aparece, si ha pasado aquí eso. Aquí querían matar hasta los de Teta, querían matar. Bueno, de hecho, a algún pueblo íbamos que los chicos tenían un tiro en la frente. Eso no sé si lo sabrás tú, Isidro. A chicos recién nacidos con un tiro en la frente. Eso lo he visto yo. El cráneo con un agujerico de bala. Eso lo he visto yo. Es demasiado grande lo que pasó para que se olvide. No hay que olvidarlo. Yo no digo que haya que tomar venganza o no, pero desde luego lo que no se puede hacer es olvidar, no se puede. Y ahora Cortes pasa de esto, de hecho nosotros desde el 79 hacemos cada día 1 de noviembre un acto en el Panteón y nos juntamos 20 familiares, no más. Los familiares quieren olvidarse, o sea, no quieren recordarlo. Y la gente joven parece que quiere hacer borrón y cuenta nueva. Es un error, no se puede.
hacer borrón y cuenta nueva con una masacre como la que pasó en el 36, no se puede. Cortesek gogor ordaindu zuen. Cortés pagó muy caro el golpe fascista. Asesinaron a 38 personas, a decenas de mujeres les cortaron el pelo y además muchas familias de izquierda tuvieron que vivir constantemente humilladas durante muchos años. Durísima represión para Cortés. Zoritxarreko emaitza Cortesentzat. Oh, oh.